experiencias religiosas como el elemento, digamos, ese elemento humano que de alguna forma no ha sabido encarar en un momento dado de forma adecuada la revelación o la iluminación. En mi opinión, la batalla se libra entre el pensamiento monista y el pensamiento dualista. El pensamiento dualista, que curiosamente es el que se deriva del monoteísmo, es el que nos lleva a las guerras, el que nos lleva al concepto de derecha y de izquierda, el que lleva a la separación entre los varones y las mujeres. En cambio, si uno experimenta a través de la mística la unidad del universo, que es verdaderamente la conciencia del místico, es la conciencia de la unidad, entonces se llega al pensamiento monista y desaparece la derecha y la izquierda, la oposición entre hombre y mujer, entre negro y blanco, etc. Entonces ese es el camino de la paz, en mi opinión. Decía en esto Schelling que es que el monismo tiene que ser un monismo vivo y el monoteísmo se fundamenta sobre el politeísmo, porque claro, la unidad sola, el ser parmenidio, la indiferencia, el tedio y el aburrimiento de los ilustrados con el cielo de aquel ser inmutable, no. O sea, quiero decir, la unidad y la unión exige la diversidad, y yo creo que en ese sentido todos experimentamos que el concepto de lo antiguo, de lo que sea el amor, implica la unión de lo diverso y lo dispar, y eso implica un enriquecimiento. Otra cosa que quería señalar es que siempre enfocamos el drama de lo divino o de lo sagrado desde el hombre. A mí me encanta este texto de María Zambrano en El hombre y lo divino, cuando de una manera lúcida y clara viene a decir que nosotros solo somos un espectador del gran drama que tiene a lo divino como propio actor principal y sujeto, que es lo que se celebraba en Dioniso. A veces, como decía Zubiri, o sea, en lo religioso, lo sagrado, lo divino, tiene la iniciativa. Y yo creo que en esto Oriente y Occidente tienen lo mismo. El hombre con su libertad coopera de una manera clara y racional, porque hay racionalidad, las religiones, se diga lo que se diga, pero muchas veces consisten más en no hacer que en hacer, y lo cual significa, en cierta manera, que a veces nos olvidamos que el hombre se está acercando, como decía Freud, de una manera neurótica y esquizofrénica, la suya propia, a lo religioso, y lo está volviendo una fuente de esquizofrenia más. No, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que tener en cuenta esa dimensión de lo sagrado que actúa, ¿no? Que si no... Solo una cosa. Es que acaba de hablar de un elemento que hasta ahora no había salido, me parece que es la clave, ¿no? Es el... Bueno, acabo en... Y es el elemento racional. Es decir, las diferencias de religión y las guerras de religión han sido siempre fruto de un error conceptual grandísimo. Y es creer que la razón humana, la racionalidad, está en contra o está, digamos, en las antípodas de la espiritualidad. Y si nos fijamos en los grandes textos religiosos, todos, sin excepción, lo que viene a decir es que la razón humana es precisamente creación y fruto de esa divinidad. Por tanto, lejos de estar en contra o en contraposición con la experiencia religiosa, es un instrumento necesario e ineludible para ello. Y cuando se ha cancelado, cuando se ha puesto de lado ese elemento racional, ha sido cuando ha surgido cualquier tipo de literalismo, legalismo, exoterismo, ¿no? ¿Por qué solo surge en el seno del judeocristianismo el ateísmo? Es muy difícil encontrar en el mundo musulmán ateos y es prácticamente imposible encontrarlos en el mundo budista o hinduista. Es curioso que precisamente allí donde más acendrada es la fe es donde surge como reacción, acción y reacción, vamos, volvemos a Hegel, surge el ateísmo, fenómeno típicamente occidental. A mí me ha llamado mucho la atención mis continuas vivencias asiáticas o musulmanas, que nunca he tropezado con gente atea allí. Y en cambio, en el mundo en el que nos movemos aquí, casi todo el mundo es ateo ahora, o por lo menos mucha gente es atea, ¿no? ¿Por qué pasa eso? No, habla tú, sí, es igual, por favor. Antonio, te cedo la palabra. Venga, seguro que Antonio, sí, te está es igual, luego la coge. Sí, gracias. Que yo pienso que el cristianismo que nace en el mundo griego lleva íncitamente el germen del ateísmo. El germen de un racionalismo atroz. Y el racionalismo atroz, en cuanto ya considera la religión como textos, como se ha dicho aquí, lleva necesariamente al ateísmo. El racionalismo atroz lleva al ateísmo. Bueno, puesto que es francesa... absolutamente imposible desde el punto de vista, por lo menos de la filosofía occidental, aceptar, por ejemplo, que Dios sea persona. Eso es absolutamente imposible. Incluso el concepto de Dios es contradictorio en sí mismo. Pues bien, una religión que nace con un marchamo griego tan tremendo como es el cristianismo, evoluciona hacia una libertad de la razón dentro de sí misma, como si tuviera la manzana que tiene dentro el gusano
que va a acabar con la manzana. Y por eso el cristianismo ofrece tal posibilidad de generar gentes que autodestruyen el cristianismo con la negación de la misma base. Sí, todo eso está muy bien, pero el proceso de racionalización al que te refieres, que efectivamente hunde sus raíces, donde tú lo has dicho, culmina con la Revolución Francesa, por ejemplo. Sí. Y al día siguiente de haber defenestrado al dios de los cristianos, sacan una nueva diosa, que es la diosa razón, incluso con efigie, y la pasean por las calles de París. Ya, pero eso no es una diosa, es la manera de decirle al pueblo que es una diosa. Es una divinización. La razón es otra cosa. No. Ellos, cuando pensaban en la diosa razón, no divinizaban nada. En concreto, lo que proclamaban era realmente un ateísmo práctico. Yo lo que creo, a ver, un poquito... Sí, te iba a hablar Pero, Teresa, perdón, me cedió la palabra No, ya hay una María cosa Teresa. muy corta y muy sencilla. El budismo es que, ¿qué es? ¿Es una religión? ¿Es una civilización? ¿Es un método terapéutico? ¿Es una psicología? ¿Es una forma de vida? ¿Es un camino de salvación? Y, como dice Glassenap, es una religión sin Dios. Y yo diría, en este sentido, que es una religión que se resiste a hablar de Dios. Y yo creo que eso está bien. Sí, no lo da por hecho, no lo da por seguro. Más que una religión atea, yo diría que es una religión que tiene grandes precauciones acerca del tema Dios, Sí. o del problema Dios. Y yo insisto también en esto, en que lo interesante de hablar de religiones, es que el tema de Dios no es el más importante. Un fenomenólogo de la religión decía, es el último que llega. El último que llega dentro de la experiencia religiosa, ¿no? Entre tanto, pues ha habido el fenómeno de lo luminoso, bueno, no sé, las religiones animistas tienen su manera de orientarse. Son religiones. Luego están las múltiples formas o modos que confluyen hacia el politeísmo. Luego hay los politeísmos que nunca son puros, casi nunca son puros, siempre están mediados por el caso pues, del zoroastrismo que hablábamos con la invención de los arcángeles, o el caso pues, del islamismo con toda su angelología, que es muy rica y muy interesante, o el cristianismo con su trinitarismo. Luego yo quería señalar sobre este tema que tú planteabas, a ver, ¿qué ocurre? Hay un fenómeno que es el que arrastra la Ilustración. Es que Europa, no lo olvidemos, así como en el siglo XX se ha desangrado en guerras totalitarias, del carácter que tú antes señalabas, ¿no? O sea, donde los dualismos son atroces, ¿no? Entre el totalitarismo fascista o nacionalsocialista y el totalitarismo stalinista, ¿no? Recordemos un poco lo que era el escenario de los años 30. En el siglo XVII, Europa se desangró de la manera más trágica en las guerras de religión. La llamada Guerra de los 30 años fue tremenda. Alemania quedó absolutamente arrasada. Entonces, yo también creo, hay ese estupendo libro de Paul Azar que se llama La crisis de la conciencia europea, que se generó una especie de sentimiento generalizado de hartazgo respecto al mundo religioso, porque estaba absolutamente dirigido, bueno, por los bandos que luchaban entre sí, por un lado los católicos, por otro lado las distintas formas de protestantismo, en la propia Alemania, que era un mosaico de principados, cada uno de ellos, cuius regio, o sea, cada uno de los principados dependía un poco de la religión del príncipe. Todo esto fue generando una especie de sentimiento de hastío, que evidentemente provocó mucho agnosticismo, mucha indiferencia y también un cierto ateísmo práctico. Yo creo que la Ilustración en gran medida se nutre de esto, pero, y tú lo has dicho en un momento dado, y quería no olvidar este tema, es la propia Ilustración, muchas veces se habla de la Ilustración insuficiente, es ella la que es insuficiente, necesita un correctivo. Enseguida vino, porque tan moderna como la Ilustración, tan propia de la conciencia moderna como la Ilustración, es el romanticismo. Y el romanticismo nace por bastantes caminos, pues quizá pues de tradiciones pietistas en Alemania, de formas en las cuales evidentemente significa una rectificación de una Ilustración en estado puro. No es lo mismo, para entendernos, Voltaire que Novalis, Voltaire que Hölderlin, ¿no? Está claro que entre medio, tú decías Voltaire-Rousseau, es una buena polarización, es una buena forma de plantear las cosas, ¿no? Hölderlin tiene un poema dedicado a Rousseau. Y se dan cuenta la generación postilustrada, de la primera postilustración, de que era necesario un correctivo a esta especie de concepto
tan riguroso, que somete a crítica al propio Kant, y el propio Kant también en sus últimos años intenta corregir, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo, Eugenio, de la misma manera que el cristianismo lleva en germen el socialismo y el comunismo, Toynbee decía que el comunismo era una herejía o una secta del cristianismo, y es en la matriz del igualitarismo donde se fragua eso. De la misma manera, el romanticismo del que tú estás hablando lleva en germen algo que en estos momentos está devastando la humanidad y originando un sinfín de guerras, que son los nacionalismos, ¿no? De hecho, pues los poetas románticos se identifican con causas nacionales, y Lord Byron se va a luchar con los independentistas griegos, y Foscolo con el Risorgimento italiano, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el concepto de Volksgeist, ¿no? Y el concepto de Volksgeist se desmesura en este siglo XXI y genera un problema atroz en España y en todas las partes del mundo, ¿no? Con Yo lo lo que creo es que estamos ahí tanto... siempre moviéndonos Sí, es cierto, en terrenos pero... tremendamente ambiguos, ¿no? Claro, la ilustración, como tú has dicho, la ilustración genera algo horrendo, que son los totalitarismos. Y ciertamente el romanticismo puede generar, porque no ocurre, yo he citado a Novalis, he citado a Máximo, que hace pues es reforzar la conciencia europea, pero no tiene este carácter, aunque sí la segunda generación romántica, ¿no? El caso de Lord Byron es un caso muy interesante, muy notable, pero que está muy ceñido también a su propia trayectoria vital, ¿no? Eso también es muy romántico, ¿no? En cualquier caso, yo diría que lo mejor del romanticismo no induce necesariamente a esta consecuencia, que es verdad que es alarmante, todos lo hemos padecido, ¿no? Todos lo hemos padecido, ¿no? Hoy, pues evidentemente, pues que el nacionalismo es uno de los fenómenos universalmente expandidos y a veces con consecuencias trágicas. Hay Sí, no. una cosa nada más sobre la cuestión del ateísmo. Yo creo que cierto germen se puso desde Kant en adelante. Kant reforzó la dimensión ética, pero creo que hay un agnosticismo muy claro que llevó un poco a una herida mortal en la razón de la posibilidad de llegar a conocer algo sobre la dimensión trascendente, los misterios, la religión, lo divino, que no sea solo su dimensión ética. Y eso provocó que en el movimiento romántico y posterior, perdida la posibilidad de introducirse con la razón en los misterios del cristianismo, que es la única forma de religiosidad vigente en Occidente, se intenta recuperar una religiosidad supuestamente anterior, la de los griegos, que lleva, como en Feuerbach en adelante, a un intento de divinización de la humanidad como tal, ¿no? Socialismo, fraternidad, utopía, donde esa comunidad es Dios mismo. Esta confusión, por decirlo de alguna manera, entre humanidad en exilio y sufriente y el sentido de la compasión, llevó a una especie de negación y perversión de lo divino, que acabó evidentemente en el nihilismo y en el ateísmo. Yo creo que una gran consecuencia del siglo XXI es que hemos aprendido que lo divino, o este concepto de cierto cristianismo, que no lo olvidemos, como muchas religiones, lleva el concepto de la posibilidad de divinizar la vida humana, un proyecto sobrehumano o suprahumano, que es lo que introduce la religión, la posibilidad de una vida que no corresponde con nuestra condición humana, llevó al delirio, como llamaba del proteísmo humano, de creerse Dios. Proteísmo que nos puede parecer delirante, pero esa confusión de lo divino y lo humano es muy peligrosa desde mi punto de vista. Yo creo que hay que... Y la consecuencia es que esa divinización del hombre fue por no poder conocer lo divino. Bueno, volvemos, en mi opinión, una vez más con esto que acabas de decir, al cristianismo. La única religión en la que se transforma a un ser humano, a un hijo de hombre, en Dios, es el cristianismo. Pero yo creo que eso es Sí, la vieja discusión de Nicea y de Arrio, y etcétera, Sí, etcétera, ¿no? claro, pero ninguna otra religión se ha atrevido a eso, Claro, a convertir a su profeta en Dios. Pero Mahoma no es un Dios. Claro, pero es lo que veo... Moisés no es un Dios. Claro, pero en cambio, Cristo es Dios. Yo creo que el socialismo en ese sentido, o sea, no en el sentido de la fraternidad, sino en el sentido de Feuerbach, de concebir la humanidad caminando, sufriendo como Dios, es una perversión del cristianismo. Yo tengo aquí este libro, La cuestión religiosa en el siglo XXI, que acaba de aparecer publicado por Taurus, de un historiador y economista libanés que yo no conozco, George Korm, que por visto tiene una obra importante que se titula La fractura imaginaria, las falsas raíces del enfrentamiento entre Oriente y Occidente, y en la solapa de este libro, que yo todavía no he leído, leo lo siguiente, y es lo último que pongo sobre el tapete. Dice, para George Korm, el origen de las violencias modernas no debe buscarse en la Revolución Francesa y el terror, sino más bien en la Inquisición y en el largo siglo de guerras de religión en Europa. A lo que asistimos hoy es más un recurrir a la religión con intereses económicos y políticos muy profanos que un retorno a lo religioso.
y añade que solo la rehabilitación del patrimonio de la Ilustración y la ejecución de los principios republicanos a escala internacional permitirán contrarrestar esta peligrosa espiral a la que nos arrastran las élites neoconservadoras occidentales y los fundamentalismos religiosos. No sé lo que opináis de esto. No, nada. ¿Qué opinas? No, en el fondo estoy de acuerdo. Lo único que pasa que a mí me parece que quizás se está concediéndole demasiada importancia a esos factores y menos a lo religioso. Yo, cuando veo la proyección del Islam hacia mí, independientemente de todos los factores que señala el señor Korn, veo tremendamente una imagen de una religión que intenta apoderarse por motivos religiosos. Cuando yo veo a Al-Zarqawi en la televisión decir que ahora, por el impulso de la yihad, vamos a reconquistar al Andalus, no veo lo que dice Korn, veo un motivo tremendamente religioso. Sí, pero Al-Zarqawi es Savonarola. En el cristianismo pero es el que manda ahora. San Francisco de Asís, ¿no? Es decir, quizás estamos dándole ahora demasiada importancia a eso, y creo que habría que darle verdaderamente, en el caso en concreto del Islam, que es, digamos, de alguna manera, el Islam ese popular, lo que es el peligro para el modo de vivir occidental, el elemento religioso es lo básico, ¿o no? Yo lo que creo es que yo tengo una concepción, lo digo en mi ensayo, en este texto, einsteiniana del tiempo. Es decir, hay tiempos, o de Lévi-Strauss, cuando habla de que hay cronologías. Entonces, yo lo que creo es que aquí sí que valdría hablar de civilización, de civilizaciones que tienen por base las culturas islámicas. Han sufrido el colonialismo en su mayoría, no es el caso de Irán, que además es chiita. Primero a considerar, el Islam es complejo, es vario, no es lo mismo el chiismo esa es otra, claro. que el sunismo. Esto ya de entrada marca una diferencia casi, abismal, abismal, porque es muy grande la diferencia, es extraordinaria. Fíjate lo que está pasando en Irak, en definitiva. Exacto. O lo que pasó entre Irak e Irán. Estamos viendo, ¿no?, un poco la fragmentación, la guerra civil en ciernes o real que existe. En cualquier caso, yo lo que diría es que ciertamente en el caso del Islam tiene su tiempo quizás es un tiempo, pues que si tuviéramos que encontrar un paralelismo, pues tendríamos que encontrarlo exactamente pues en Savonarola, en Juan Calvino, en un poco las teocracias que se crean, por no hablar, por ejemplo, pues de toda la tradición contrarreformista de la que mucho sabe en nuestro país, ¿no?, o que mucho detectó y defendió, ¿no? Entonces, yo también creo que no es consustancial al Islam este carácter, ¿no? Tiene que ver con su forma histórica de existir, ¿no? Si lees un poco la historia de la cultura y la civilización islámica, o la historia de los pueblos más o menos que han tenido que participan de esta religión, ves un panorama enormemente complejo, ¿no?, y con altibajos enormes. Claro, el Islam de la época de Avicena o de Al-Ándalus, pues era de unos niveles culturales, de unos niveles de una religiosidad variada, muy grandes, ¿no? Claro, pero porque los dos extremos del Islam estaban alejados de la ortodoxia de Damasco y de Bagdad, el Ándalus y Persia, y entonces allí florecieron pues, las flores de la libertad y fueron ámbitos muy diferentes. Bueno, quedan solo el tiempo o bien para recomendar un libro o bien para que alguien diga la última palabra. ¿Alguien quiere recomendar un libro? A mí me gustaría decir una cosa en contra de la este última libro, palabra, la última de este palabra. libro, en contra. Y este sería mi deseo. Eres libre incluso de tirarlo a la... No, el libro está bien, pero una cosa de la página 12, dice: al balance de la historia hay que agregar la traición de la vida intelectual, que más que ningún otro factor ha privado a la religión de su capacidad intrínseca de desempeñar un papel decisivo en la configuración de los asuntos mundiales. Terrible. Es decir, que lo que yo quiero es todo lo contrario. Yo tiraría esta página ahí
Deje la Arráncala. religión, sí, la arranco y la tiro. Deje la religión de tener capacidad alguna intrínseca de desempeñar papel alguno, ninguno, en la configuración de los asuntos mundiales. Todo lo contrario. Esta pues es mi última palabra. turno de réplica O sea a que los yo autores esta del libro. página, No, a ver. esta página la tiro. A ver, No el libro, la no página. recuerdo exactamente el contexto, pero lo que viene a decir el texto inicial, me parece que es al que te estás refiriendo, es que la religión, con lo que decía yo antes, por el hecho de intentar cancelar o poner entre paréntesis la razón, la racionalidad humana, ha caído, digamos, en los integrismos, que ahora mismo estamos hablando del Islam, pero estamos hablando de un Islam muy particular, que es un Islam integrista. Y al revés, es decir, la ilustración occidental no ha sido consciente de sus insuficiencias y, por tanto, ha oprimido y reprimido lo espiritual, lo simbólico, lo religioso. Por tanto, ahí está un poco el reto para el siglo XXI, ¿no? El encuentro entre Oriente y Occidente como dos grandes categorías simbólicas en el sentido del encuentro entre racionalidad y revelación espiritual. Bueno, tenemos que poner punto final a este debate. Yo creo que hemos volado bastante alto, no es usual en programas de televisión volar tan alto, y para despediros y despedirme de los espectadores me gustaría poner una gota de saludable escepticismo y de saludable sentido del humor. Estaba yo recordando ahora, mientras os oía hablar, por una parte, una estrofa que cantaba Chicho Sánchez Ferlosio, que decía algo así como: yo soy un moro judío que vive entre los cristianos y no sé cuál es mi Dios ni quiénes son mis hermanos. Y recuerdo también una coplilla que aprendí en el colegio cuando era niño que decía: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. La semana que viene volveremos, terminan las noches blancas. Buenas noches a todos, muchas gracias.
La Comunidad de Madrid subvencionará la instalación de un nuevo sistema de seguridad en las joyerías. Con él, los propietarios podrán controlar sus negocios en tiempo real desde su propio móvil y el sistema alertará a la policía en caso de robo. En el acto de presentación, la presidenta regional ha criticado que los delincuentes reincidentes permanezcan en libertad. Cada joyero que decida instalar el sistema de alarma en tiempo real recibirá una subvención del Gobierno regional de 3.500 euros. Mientras, la central receptora, tras verificar la alarma, transmite inmediatamente las imágenes a las fuerzas policiales. Verlo en tiempo real es, creo, muy interesante. Eso por un lado, por el otro la subvención me parece importante. Exigen reformas legislativas, algo que aseguran les prometió el Gobierno central. No ha cumplido las promesas que después de los asesinatos de nuestros compañeros han hecho sobre reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, y lo que es más preocupante y más inquietante es que existe la manifestación expresa de no hacerlo en esta legislatura. Reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que respalda Esperanza Aguirre. Sale barato delinquir en Madrid y nosotros no estamos dispuestos a permanecer callados ante lo que consideramos una escandalosa falta de atención a lo que son los problemas de la gente honrada, de los ciudadanos. El sistema de alerta en tiempo real se pondrá en marcha en una primera fase en 100 establecimientos. Es la mayor preocupación en una joyería, un atraco a mano armada. Los joyeros podrán ver en directo qué pasa en su establecimiento. Si aparece un intruso, los sensores mandan una señal al ordenador. Si el dependiente está dentro, puede accionar un pulsador. Las cámaras empiezan a grabar y envían dos señales, una a la central de alarmas, otra al móvil del joyero. Sabe qué te ocurre en casa, que no tenga solo que decírtelo terceros, sino que sepa de primera mano y con una calidad suficiente qué ocurre en su casa. Una señal de vídeo en la que se puede ver perfectamente al delincuente, y algo muy importante en este sistema, y es que se reduce a tan solo unos segundos el tiempo de verificación de la alarma. Si no está viendo la imagen, lo que sucede es que tiene que iniciar una verificación por llamada telefónica y ahí se pueden perder unos minutos, que lógicamente el desarrollo de un atraco el delincuente procura que sea lo más rápidamente posible. El sistema permite al vigilante de la central mover una cámara, una herramienta que también estará disponible en el móvil. Tener una cierta interacción para mover un domo o hacer zoom, por ejemplo, controlado desde el propio móvil. El dispositivo, para ser efectivo, debe ir acompañado de medidas como cajas fuertes, esclusas y cristales blindados para así retrasar la actuación de los delincuentes. Los responsables del Hospital Príncipe de Asturias investigan el origen de la infección por el hongo Aspergillus que ha afectado a 11 pacientes en los 2 últimos meses. Aseguran que están a la espera de los resultados definitivos de los análisis, aunque de momento no se ha encontrado una causa concreta. El hongo Aspergillus afecta a personas con patologías respiratorias y el sistema inmune deficitario. En el hospital se han paralizado las obras de reforma y se han extremado las medidas de control y prevención. La Asociación del Defensor del Paciente ha solicitado que la Fiscalía de Madrid abra una investigación. Tanto la directora general de Salud como los responsables del centro aseguran que la situación está controlada. Se han intensificado las medidas de control y de prevención en todas las zonas del hospital donde podían tener alguna presencia. Por el momento no hemos encontrado ninguna causa, ningún foco concreto que identifique el origen de estos gérmenes. A partir del próximo 1 de enero, el Hospital Gómez Ulla será centro de referencia para más de 100.000 civiles. A ese acuerdo han llegado el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid y en cuanto se firme, el centro comenzará a atender urgencias civiles. Hasta 230 camas del centro serán de uso civil y la adscripción al mismo será voluntaria. El acuerdo ha sido calificado por las asociaciones de vecinos de Carabanchel y Latina de positivo, pero solo parcial e insuficiente. Siguen reclamando un nuevo hospital en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, ya que aseguran que seguirán padeciendo la saturación del 12 de octubre y del clima.
Carmen. Carmen. Sí, 170 me he perdido. Begoña. 210. Más próxima, Begoña, adelante. 10 por 10, 100. 7 menos 5, 2. 100 más 5, 105. Por el 2, 210. Efectivamente, muy buena aproximación, Begoña. Enhorabuena. Bien, comenzábamos de la siguiente manera. 10 más 7, 17. 17 más 5, 22. 22 por el 10, 220. Y menos el 9, 211. Pues ahí estaba, 6 puntos que suben al marcador de Begoña. Aparte de tu trabajo profesional, tienes muchas actividades como voluntaria. Cuéntame. Sí, soy voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos la